El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le impongan la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Dice un viejo refrán que no hay peor ciego que no quiere ver. ¿Y cuándo lo usamos? Cuando la gente es terca, testaruda, intransigente, voluntariosa, y a pesar de que se les exhorta, se les llama la atención, se les advierte, se les corrige, y las personas siguen igual, no cambian. Y peor, cayendo en errores, cayendo en problemas, cayendo en dificultades. Entonces, cuando uno ve que la gente es terca, le dice: definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y contextualizándolo con la lectura del Evangelio, yo les diría: no hay peor ciego que no quiere ver, peor sordo que no quiere oír y peor mudo que no quiere hablar. Y lo contextualizo porque lo que sucede hoy en el Evangelio es la acción que Jesús realizó con nosotros desde el día de nuestro bautismo, cuando nos dijo Efetá, es decir, ábrete, para que actuando en el nombre del Señor pudiéramos escuchar y pudiéramos hablar de las maravillas de Dios en nuestra vida. Y la pregunta del Señor es: ¿qué tanto le escuchamos y qué tanto hablamos de Él? ¿Qué tanto? Muchísimo, ¿no? Y lo confirmo con lo que dice hoy al final del Evangelio. Y en el colmo del asombro todos decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Le hemos hecho caso? ¿Ese Efetá ha hecho algo a nivel de nuestra vida espiritual y a nivel de nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Porque seguimos siendo tercos, testarudos, voluntariosos y pocón de fe. ¿Y cuál es la exhortación que el Señor nos hace? Pues que si estamos aquí participando de esta celebración, nuevamente en la proclamación del Evangelio, donde el Señor una vez más nos dice: Efetá, ábrete, pues que seamos dóciles a su palabra y permitamos que, renovados en la fe, escuchemos a Dios y hablemos de las maravillas de Dios. Y esto lo quiero confirmar desde la primera lectura, cuando bellísimamente Isaías, en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo turbio, en medio de un mundo catastrófico, en medio de un mundo también de corrupción, pues el profeta lo que hace es ser pregonero de la esperanza, diciéndole al pueblo: sean fuertes, no teman, he aquí su Dios, llega el desquite. Dice: viene en persona y los salvará. Y entonces dice que lo que Dios quiere hacer: despega los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará el cojo como un ciervo, cantará la lengua del mudo,
Han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. O sea, lo que Dios hace cuando se hace presente en medio de nosotros a través de su palabra son maravillas, para que en medio también de la catástrofe del mundo, de las realidades que estamos viviendo hoy a nivel de nuestro país, de las situaciones que vivimos en las familias, de los contextos que vivimos en nuestras comunidades, pues seamos capaces de escuchar a Dios para que, fortalecidos en la fe, nos dignifiquemos un poquitico en su presencia. Porque nosotros vivimos aburridos, porque nosotros vivimos deprimidos, porque nosotros vivimos con temor, con incertidumbre, renegando de la vida. ¿Por qué las familias se están acabando? ¿Por qué los ambientes laborales en las empresas son tan pesados? ¿Por qué la convivencia en los lugares donde nosotros vivimos es tan difícil? ¿Y por qué nuestra vida se nos vuelve tan catastrófica? En medio de este mundo, ¿qué nos falta? Es lo único que nos falta, fe. Y seguimos siendo sordos a las palabras que Dios proclama cada 8 días en la Eucaristía, diciéndonos: sean fuertes, no teman, he aquí su Dios, llega el desquite. Y si nosotros no escuchamos a Dios, si nosotros no somos dóciles a su palabra, si nosotros no permitimos que el Señor nos hable al oído para reconfortarnos, para animarnos, para llenarnos de esperanza, pues nuestra vida seguirá siendo igual de catastrófica y seguiremos viviendo una actitud tan desdichada de la vida como la llevamos, simple y llanamente porque lo que nos falta es escuchar a Dios y dejar entrar a Dios en nuestro corazón. Y por eso el Señor en su palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Y saben qué nos está pasando en la vida? Como nos pasa en muchas situaciones de nuestra existencia. Si yo ahorita voy pasando aquí la calle y viene un carro a alta velocidad, yo no lo vi, y una persona me grita desde el andén: Señor, cuidado con el carro, y yo no escucho lo que me dice el Señor, ¿qué me pasa? Pues me coge, ¿no? ¿Sí? Me tumba al piso, y si me va bien, no me mata. ¿Saben qué está haciendo el mundo con nosotros a la velocidad en la que va? Porque no escuchamos a Dios. Nos está tumbando al piso. ¿Y qué le pasa a uno cuando llega y le dice a una persona: ay, vea, es que no puedo ir a de uno y no voy a pedir un favor, yo me compré un maní? Usted entra de uno, a mano izquierda, en el primer stand, están los manís a la altura de su cabeza, y ahí encuentra maní dulce, maní con limón, maní con ají, maní tradicional. La bolsa es azul. Me trae un paquete, y la persona se va y le llega a uno con maní de pimienta. ¿Qué le dice uno a la persona? Oiga, usted no entendió lo que yo le pedí. Usted no le puso cuidado a lo que yo le dije y le di todas las instrucciones. Lo único que me faltó fue explicárselo con plastilina. Pero cuando uno no escucha ni pone cuidado, se equivoca y comete errores. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y qué le pasa a uno cuando está en la casa viendo una película y sucede algo y uno no escucha y le dice a la otra persona: ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Ay, no escuché porque no le estaba poniendo cuidado. Pues anda más perdido que el hijo del Limber, ¿o no? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando no escuchamos a Dios? Por eso vivimos como por el mundo perdidos, como el hijo del Limber. Hay que escuchar. Y hay que escuchar a Dios, porque en medio de los avatares de la vida, el único que nos reconforta y el último bálsamo que podemos vivir en nuestra existencia para dignificarnos desde la fe es escuchar a Dios, para que se haga realidad lo que Él hoy promete en su palabra. Sean fuertes, no teman, he aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Y la segunda exhortación del Señor dentro del contexto del Evangelio es que pues seamos capaces de soltar la parálisis de nuestra lengua.
Y soltar la parálisis de nuestra lengua, el Evangelio bellísimamente dice que cuando el Señor pronunció estas palabras, dice, e inmediatamente se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Y cuando el Señor nos pide que se nos suelte la traba de la lengua, es que pues seamos también como el profeta Isaías, profetas en medio de un mundo a quien hoy en día no hay nadie quien les anuncie y le proclame la palabra de Dios. Porque hoy nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos la proclama acá. Pero la gente que no viene a misa, ¿a ellos quién se las proclama? ¿A ellos quién los reconforta? ¿A ellos quién los llena de esperanza? ¿No deberíamos ser nosotros que escuchando la palabra, la exhortación y asumiendo un compromiso formal de fe, deberíamos ir a ser profetas hablando correctamente de Dios? ¿De qué hablan ustedes todos los días? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan ustedes todos los días? Del paro de transportadores, de la subida del diésel, de la inflación, del precio del dólar, de el partido de fútbol de Colombia ayer, de el clima. Oiga, ¿cuándo hablan ustedes de Dios? ¿Cuándo hablan ustedes de Dios? Porque vivimos en un mutismo, pero espantoso. Y nunca hablamos de Dios. Yo no sé por qué. Como que no nos interesa o por qué. Y por eso el mundo está como está. Y por eso las familias están como están. Y por eso nuestros ambientes de trabajo están como están. Y por eso la sociedad está como está. Y por eso nuestra vida está como está. Porque hablamos de todo menos de Dios. Y vengan, les hago una pregunta. Cuando una persona no habla y es muda, ¿qué tan chévere es convivir con ella? ¿Qué tan fáciles son las relaciones? ¿Qué tanto puede uno conocer a la persona? ¿Qué tanto se le puede uno acercar a la persona? Y esto, perdón lo que voy a decir con todo el respeto, de lo que yo estoy hablando, dan fe viva las mujeres. Cuando el marido ni les habla, oye, pero cuéntame algo, no tengo nada que contarte. ¿Y cómo te fue hoy? Bien. ¿Y piensas tú cómo quedé? Linda. ¿Cómo se vuelven las relaciones con una persona que no conversa? Con una persona que no habla. Se pueden tejer redes de relación, se puede conocer a la persona, nos podemos acercar con confianza a la persona. ¿Cómo está viviendo el mundo con nosotros que somos mudos y que no hablamos, que no conversamos, que no somos profetas anunciando la palabra de Dios ante el mundo para reconfortarlos también y para poderles hacer entender la importancia que es hoy en día volver a dejar entrar a Dios en nuestro corazón? Y si nosotros que venimos a misa y no hablamos, no proclamamos, no anunciamos las maravillas de Dios, nos está sucediendo lo que sucede con un pasaje del Evangelio cuando dice, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Si nosotros seguimos mudos, ¿cómo vamos a llenar el mundo de esperanza? ¿Cómo vamos a invitar al mundo a que vuelva a entrar en su corazón? ¿Cómo vamos a acompañar a la gente para que vuelvan a vivir la experiencia de un Dios cercano que quiere fortalecerlos y animarles en medio de las dificultades de este mundo? Y la invitación del Señor hoy es, escuchemos nuevamente el Efetá. Permitamos que hoy nuevamente Dios nos haga superar la sordera y nuestro mutismo, para que siendo discípulos del Señor podamos ir a proclamar el buen nombre de Dios ante el mundo. Y retomo lo que les decía al comienzo, porque definitivamente no hay peor ciego que no ve, no hay peor sordo que no quiere oír,
y no hay peor mudo que no quiere hablar. Dejemos de ser tercos, dejemos de ser voluntariosos y renovémonos en la fe para acoger y entender qué es lo que el Señor espera hoy de cada uno de nosotros. Amén.